Volviendo al día en que fui vendido a traficantes de personas por mi propia madre, cerré la boca que estaba a punto de gritar. En mi vida anterior, lloré y supliqué por ayuda, solo para encontrarme con su tormento durante 10 largos años. Antes de saltar del edificio en depresión, una vez le pregunté desesperada, ¿por qué me trataste de esta manera? Su rostro retorcido estaba lleno de resentimiento porque ¿cómo te atreves a preguntar por qué si no fuera por ti, esta pequeña zorra, seduciendo a Jack? ¿Cómo pudo haber dejado de amarme? Al escuchar sus palabras, los mocos y las lágrimas en mi cara se congelaron. Jack es mi padre. Al segundo siguiente de repente estallé en carcajadas, jajajaja, así que los 13 años de sufrimiento que soporté fueron todos por una razón tan absurda. Me incliné hacia atrás y salté del tejado. En esta segunda vida, sonreí y me subí al coche del traficante de personas. Debido a las quemaduras en mi cara, no podían venderme, y los traficantes planearon enterrarme vivo. Una pareja discapacitada me salvó en mi vida anterior. Salté del tejado, y lo último que vi fueron los ojos sonrientes de Sherry. Nunca esperé que cuando volviera a abrir los ojos, estaría de vuelta en el día en que mi propia madre, Sherry, me vendió. El traficante me sostuvo en sus brazos cruzando la calle corriendo. Una camioneta lo estaba esperando en el callejón tenuemente iluminado al otro lado de la calle. En mi vida anterior, bebí la leche que Sherry me entregó. Esa fue la primera vez en 3 años que me había dado algo y me sonrió. Me trató con tanta ternura, me llené de alegría, pensando que mi madre finalmente me amaba. Tal vez el sedante no fue lo suficientemente fuerte. Me desperté a mitad de camino, al ver al hombre desconocido. Estaba tan asustada que rompí a llorar, gritando «¡Mamá!». Repetidamente los ojos de los transeúntes se centraron inmediatamente en nosotros. El traficante inmediatamente puso una sonrisa para persuadirme «No llores, cariño, mami nos espera en casa, solo tenemos que cruzar la calle y estaremos allí». Luego bajó la cabeza, mirándome con una mirada feroz, su voz silbando entre dientes apretados: «Pequeño mocoso, si sigues llorando, te estrangularé». Estaba tan asustada que comencé a hipo, mis labios temblaban, las lágrimas brotaban de mis ojos. Pero ya no me atreví a gritar en voz alta. Mientras cruzaba el paso de cebra, evitó la mirada de la policía de tránsito e intentó mezclarse con la multitud. Vi al oficial de policía de tránsito e inmediatamente rompí a llorar para llamar su atención. Al final me enviaron a casa y Sherry me dio una paliza. «¿Por qué gritaste? ¿Por qué no te fuiste con el traficante?» En esta vida, haré lo que ella quiera». Giré suavemente la cabeza entrecerrando los ojos ligeramente y, efectivamente, vi al oficial de policía de tránsito dirigiendo el flujo. Inmediatamente cerré los ojos y dije en mi corazón «Gracias». En mi vida anterior, Sherry me arrastró y ni siquiera tuve la oportunidad de decir gracias. El traficante de personas me empujó dentro del auto y el hombre en el asiento del conductor preguntó casualmente «James, ¿qué tal la calidad de este lote?». «Aún no lo he visto de cerca», murmuró James, quitándome la mascarilla con naturalidad. El coche se quedó en silencio al instante. De inmediato 2 fuertes inhalaciones sonaron simultáneamente. Dios mío, pensé que ya no me importaría, pero un leve dolor se apoderó de mi corazón. Si James hubiera visto mi cara antes, definitivamente no me habría contratado. Instintivamente quise levantar la mano para cubrirla, pero luego recordé que se suponía que debía estar inconsciente y tuve que contenerme. Una profunda tristeza me invadió el corazón, envolviéndome por completo. Siempre recordaré cómo a la edad de 1 año, Sherry me atrajo con una sonrisa mientras caminaba tambaleándome hacia la cocina, hacia esa olla de agua hirviendo. Entré y salí de la UCI 3 veces. Escuché que mi madre, Sherry, lloró hasta desmayarse y, después de despertarse, se quedó fuera de la UCI, negándose a comer o beber, sacudiendo la cabeza sin importar quién intentara persuadirla. Todos decían «No es tu culpa, tienes que cuidarte». Y mi padre, Jack, la abrazó aún más fuerte, su voz llena de arrepentimiento. «Sherry, viéndote así, lo lamento, si hubiera sabido que te causaría tanto dolor, nunca habría insistido en dar a luz. Es todo culpa mía». Después sobreviví milagrosamente con el 80% de mi cuerpo quemado y mi cara derecha completamente desfigurada. Se me echó encima, llorando como si se le fuera a romper el corazón, pero me susurró al oído con la voz más suave: «Si te atreves a decir que te dejé entrar a la cocina, te tiraré». Mirando hacia atrás ahora, simplemente parece ridículo. En ese momento, ni siquiera podía hablar todavía. «Maldita sea, esa perra me jodió», James maldijo, abriendo furiosamente la puerta del coche y sacándome. «James, ¿estás loco?». Leo, desde el asiento del conductor, lo agarró y cerró la puerta de golpe, mirándolo con ambos ojos. «¿A qué nos dedicamos? Somos el tipo de personas que todos quieren ver castigadas. ¿Vas a subir a
Entregarte, entonces, ¿qué sugieres que hagamos? James me tiró al asiento, encendiendo un cigarrillo irritado. $3.000, planeaba llevar a mi hijo al parque de diversiones con el dinero de este viaje, ahora todo se ha ido al desagüe, el humo llenó el auto. Leo suspiró, dejémosla, este tipo de productos ya no tendrán un buen precio, de ninguna manera. James dio una calada profunda a su cigarrillo, y si hay un lugar al que le gusta este tipo, James, Leo le dio un manotazo al cigarrillo de la mano, lo señaló con enojo e interrumpió, puede que no seamos buenas personas, pero no podemos hacer algo tan despreciable solo por dinero. El auto aceleró por el bosque de la montaña, dentro del auto, los otros niños se despertaron gradualmente. Sus llantos y alborotos subían y bajaban uno tras otro, solo yo permanecí en silencio, acurrucado en la esquina. Dejen de llorar, todos ustedes. James, sentado en el asiento del pasajero, de repente golpeó el asiento y se dio la vuelta, su rostro se retorció en una mirada amenazante. Si siguen llorando, los echaré a todos a alimentar a los lobos. Tan pronto como habló, un aullido largo y espeluznante resonó en la noche oscura, el llanto se detuvo abruptamente. El auto se había averiado en la carretera de montaña y supe que esta era mi única oportunidad. Inmediatamente desperté a todos los niños en el auto y susurré, iré a distraer a uno de ellos, corran si pueden, si tienen miedo. Escóndanse primero y vayan a buscar a la policía tan pronto como amanezca. Después de decir eso, salí por la ventana del auto y pateé una piedra deliberadamente para hacer ruido. Leo, que estaba arreglando el auto, no se movió, pero James maldijo y me persiguió, pequeño mocoso, te romperé las piernas. Corrí desesperadamente, las ramas raspando dolorosamente contra mi cara. Para ganar más tiempo, di vueltas una y otra vez cuando me atraparon. James me abofeteó tan fuerte que mi cabeza dio vueltas y mi mejilla instantáneamente se hinchó. De vuelta al coche. Solo faltaban 2 niños. James estaba de pie frente a nosotros, su expresión tranquila, pero todo su comportamiento estaba al borde de la ira explosiva. ¿De quién fue la idea? Dímelo y los enviaré a casa. Los niños intercambiaron miradas. ¿En serio? Un niño susurró, por supuesto. James sonrió, uno menos no hará la diferencia. La chica con ropa remendada a mi lado de repente frunció el ceño. No le creas, ¿cómo puedes confiar en las palabras de un traficante de personas? Antes de que pudiera terminar, James pateó instintivamente, me lancé frente a ella para protegerla, y ambos salimos volando a varios metros de distancia. Cállate. James se dio la vuelta y continuó presionando. ¿Te has decidido? Al final. El chico que había hecho la pregunta tembló y me señaló. Es ella. James me agarró y me levantó burlándose. Ja, me costaste 3.000, y ni siquiera he arreglado eso contigo todavía, y ahora estás jugando al héroe. Me tiró al suelo y me pisoteó la rodilla con fuerza, apreté los dientes sin permitirme hacer ningún ruido. ¿Tienes agallas? Ja, levantó el pie y lo bajó con fuerza. Chasquido. El dolor insoportable hizo que mi visión se volviera blanca, y no pude evitar acurrucarme y gritar de agonía. Todos, miren con atención. La voz de James era escalofriantemente fría en la noche de la montaña. Esto es lo que le pasa a cualquiera que se atreva a huir en el futuro. El vehículo continuó avanzando durante la noche, el número de niños en el vehículo siguió disminuyendo, hasta que solo quedamos la chica remendada, Doc Hye, y yo. Ella se quedó atrás porque cuando el comprador intentó sacarla del auto, se dio la vuelta y mordió al hombre, y también pateó a la mujer. Gracias por pararse frente a mí en ese entonces, dijo con cautela. Su voz muy suave, de lo contrario podría haber sido pateada hasta la muerte. Mi nombre es Doc Hye, ¿cuál es el tuyo? Miré las oscuras sombras de la montaña que se alejaban rápidamente fuera de la ventana y respondí en un tono casual, no quise salvarte, solo, simplemente no quería vivir más, no sé por qué renací, y no quiero volver a este mundo en absoluto. Es demasiado agotador. Al ver mi silencio, comenzó a susurrar para sí misma, diciendo que nadie había sido tan amable con ella antes. Era la segunda hija de la familia, con una hermana mayor encima de ella y un par de hermanos gemelos, un hermano y una hermana menores debajo de ella. Su hermana mayor, hermana menor y hermano menor tenían nombres propios, mientras que ella simplemente se llamaba Doc Hye. Esta vez, fue su propia madre quien la entregó a los traficantes. Me giré para mirarla. Su rostro no mostraba expresión, tan tranquilo como si estuviera contando la historia de otra persona. ¿Estás triste?, pregunté de repente. Sus ojos se iluminaron de repente. ¿Finalmente estás dispuesta a hablar conmigo? ¿Estás triste?, repetí. No, respondió rápidamente, su voz resuelta. No me aman, y yo ya no los amo. Pero mientras decía esto, vi una gran lágrima inesperadamente rodó de su ojo y cayó pesadamente sobre su ropa. Ella se la secó apresuradamente, repitiendo obstinadamente. No estoy triste. ¿De qué hay que estar triste? James y Leo,
al ver que no podíamos ser vendidos, volcaron toda su ira sobre mí y Dok-hye. Cada vez, Dok-hye me protegía debajo de ella sin dudarlo, usando su delgada espalda para bloquear la mayoría de los puñetazos y patadas. Después de otra paliza brutal, mis emociones reprimidas finalmente estallaron. La aparté bruscamente, señalé mi rostro derecho desfigurado y le rugí: mira esto lo hizo mi propia madre, no estoy parada frente a ti para salvarte. Quiero morir, ya he tenido suficiente de vivir, no hay nada en este mundo a lo que valga la pena aferrarse, puedes dejar de entrometerte y dejar que me golpeen hasta la muerte. Dok-hye estaba asustado por mi apariencia, sus labios se movieron pero no salió ningún sonido. Ella era solo un año mayor que yo. El silencio se extendió entre nosotros, bajé la cabeza, mi corazón se llenó de culpa. En mi vida anterior, había muerto a los 13, ya un adulto. Pero aún no podía controlar mi temperamento y arremetí contra ella. Estaba a punto de disculparme cuando la vi bajar la cabeza, sus ojos fijos en cada piedra, recogiéndolas, sacudiéndola y luego bajándolas. Me acerqué y la siguiente escena hizo que mis pupilas se dilataran mientras corría hacia adelante. No. Corrí como un loco, le arrebaté la piedra manchada de sangre de la mano, mi voz temblaba: perrito, ¿estás loco? Me miró, su cara cubierta de sangre, pero luchó por forzar una sonrisa. No sé cómo persuadirte, pero esta es la única solución que se me ocurre. Ahora somos iguales, podemos sobrevivir juntos. La sangre seguía brotando de la herida en su mejilla, mordí frenéticamente mi propia camiseta de algodón, presionándola torpemente contra la herida para detener el sangrado. No hables, iré a rogarte que te lleven al hospital. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, ella me agarró fuerte: no te vayas, no les importará. No importa, que tengo que intentarlo, por supuesto. Después de escuchar mi súplica, James inmediatamente me pateó. Yo había estado preparado y rodé con el impulso, desviando la mayor parte de la fuerza. Maldita sea, solo muere y acaba con esto, no me molestes más. Dok-hye corrió a ayudarme a levantarme, las lágrimas corrían por su rostro en pánico. ¿Estás bien? Te dije que no te fueras. Miré su rostro ansioso y mostré mi primera sonrisa desde que renací. Estoy bien. Nos dimos la vuelta, apoyándonos mutuamente. Justo entonces, escuchamos la voz de James en el teléfono desde atrás, con una dulzura que nunca antes habíamos escuchado: hijo, has extrañado a tu papá, pórtate bien, una vez que papá termine este viaje, te llevaré al parque de diversiones, muy pronto, volveré pronto. Escucha a tu madre en casa, nos enterraron vivos. Nadie estaba dispuesto a comprarnos más. Uno estaba desfigurado y con problemas mentales, el otro desfigurado y cojo. Dok-hye desarrolló fiebre alta por heridas supurantes que dañaron su cerebro y lo dejé en un estado de deterioro mental. La abracé fuerte mientras el barro llovía sobre nosotros, llenándome los oídos, la boca y cubriéndome los ojos. Duerme, duerme, mi querido Sonny. Le di suaves palmaditas en la espalda, tarareando una melodía desafinada. Este era el nuevo nombre que había insistido en que le diera cuando estaba delirando con fiebre alta. Sonny, en tu próxima vida, debes ir a una familia llena de amor. La respiración en mis brazos se debilitó y mi propia conciencia comenzó a desvanecerse a medida que el aire en mis pulmones se drenaba lentamente. Esta vez probablemente realmente terminó. Qué lástima. Me desperté de nuevo en una habitación destartalada pero increíblemente cálida. Hermana, finalmente estás despierta. Sonny corrió a la cama, su voz alta y clara. Una pareja entró al escuchar el ruido. Mi mirada involuntariamente cayó sobre la pierna derecha ligeramente cojeando del hombre, luego se movió hacia la cicatriz en la mejilla derecha de la mujer. Esa cicatriz, sorprendentemente, tenía cierto parecido con la que estaba en la cara de Sonny. Más tarde, supe que el hombre se llamaba Bob. Un abusador le había mutilado la pierna al intentar salvar a una niña de un ataque. Sin embargo, la niña se volvió contra él y terminó cumpliendo varios años en prisión. Solo llevaba 2 años en libertad. La mujer tenía un nombre precioso: Mónica. Traficantes de personas la habían vendido a las montañas para proteger su inocencia. Se había hecho una cicatriz en la cara con una piedra. Al final, fue Bob quien gastó todos sus ahorros, $8,000, en comprar su libertad. La llevó a casa, pero sus padres pensaron que estaba contaminada y se negaron a aceptarla. Así que ella lo siguió. 2 personas abandonadas por el mundo comenzaron a vivir juntas. Ese día se perdieron mientras recogían provisiones de la montaña y se toparon con los traficantes que nos enterraban vivos. Se escondieron durante media hora y tras confirmar que era seguro, nos desenterraron con las manos desnudas. Querían llevarnos de vuelta a la comisaría, pero me negué rotundamente. Al ver mi determinación, Bob suspiró y Mónica hizo la cama en silencio. Quédate por ahora, dijo, este es tu hogar,
cuando quieras irte solo dilo, nos quedamos. Bob tenía excelentes habilidades para la carpintería, y en poco tiempo. El patio estaba equipado con un balancín, un pequeño caballo de madera y un tobogán. Mónica era hábil en la costura, y pronto Sonny y yo estábamos vestidos con ropa nueva y bien ajustada, cada una bordada con diferentes animales y flores. En un abrir y cerrar de ojos yo tenía 6 años y Sonny 7. Sonny parecía haberse recuperado, pero sus reacciones siempre eran un poco lentas, y había un dejo de confusión en sus ojos cuando miraba a la gente. Bob y Mónica hablaron de enviarnos a la escuela, esa noche. Los recuerdos que había enterrado deliberadamente, cargando con el hedor a humedad de años pasados, me tragaron por completo una vez más. Recuerdo cuando tenía 4 años, siendo empujada al jardín de infantes por Serry, las miradas extrañas de los otros niños me hicieron sentir completamente fuera de lugar. Quería ir a casa, pero el teléfono de Serry nunca estaba disponible. Me llamaron fea. Nadie quiere jugar conmigo. Siempre que un niño intenta jugar conmigo, todos dicen, no juegues con la fea, o te volverás fea también. Un día me salté la escuela, corrí desesperada a la empresa de mi papá, con la esperanza de pedirle ayuda. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta. Vi a mi papá presionando a la tía secretaria en el sofá haciendo algo vergonzoso. La tía secretaria jadeó y preguntó, ¿por qué eres tan bueno con esa hija tuya fea? La voz de papá era apagada. Si no la trato bien, ¿no me molestará esa loca de Serry todos los días? ¿Cuándo tendré tiempo de ir a buscarte entonces? Realmente no sé qué viste en Serry en ese entonces. La voz de la secretaria era burlona. En realidad se pone celosa de que seas bueno con tu propia hija, siempre golpeando o regañando a la niña. Sospecho que la quemadura en el cuerpo de la pequeña Susan fue hecha por ella. Imposible, cierto. Papá detuvo lo que estaba haciendo. Abrí la puerta en ese momento y pregunté inocentemente, papá, ¿terminaste con tu trabajo? 2 caras de pánico se giraron hacia mí al mismo tiempo de camino a casa. Me frotó suavemente la cabeza y dijo, cariño, este es un secreto entre tú y yo, no se lo digas a mamá, ¿está bien? Dudé y asentí, sin entender por qué no podía decirle a mamá. Al día siguiente me transfirió a una nueva escuela, pero la luz del sol no podía llegar a los rincones y todo lo que experimenté permaneció sin cambios. Esta vida, al parecer, es realmente diferente. La malicia de los niños siguió siendo igual de sincera y cortante y el apodo, monstruo feo, no desapareció. Pero esta vez, tan pronto como comenzaron las voces, los puños de Sonny ya estaban volando. Golpeó a cada niño que me insultó hasta que ya no se atrevieron a hablar frente a mí. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos, fue el día que salté del tejado. En mi vida anterior, me senté solo en el pajar alto, mirando el mismo cielo estrellado. Esos recuerdos pútridos no habían visitado mis sueños en mucho tiempo. Casi podía seguir viendo. Serry me abandonó. Yo que ardía de fiebre y corrió bajo la lluvia solo para darle un paraguas a Jack. Una sola llamada telefónica de Jack diciendo que no llegaría a casa para la cena me dejó hambrienta toda la noche. Y luego estaban esos regalos de cumpleaños que Serry rompió frenéticamente en pedazos, acompañada de sus maldiciones histéricas. Pequeña zorra, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se atreven a recordar tu cumpleaños y olvidar el mío? Pero estas escenas se están desvaneciendo lentamente, volviéndose más tenues. En cambio, fue Bob quien agarró al chico que me había insultado, le dio una buena paliza y le advirtió palabra por palabra, si te atreves a insultar a mi hija otra vez, golpearé a toda tu familia. Fue Mónica, quien sin falta, me daba un regalo de cumpleaños cada año, desde un lápiz hasta una grabadora, todo cuidadosamente ordenado en mi cajón. Fue Sonny, quien agitó los puños y se paró frente a mí, declarando en voz alta, no tengas miedo, hermana, los golpearé hasta que lloran por misericordia, mientras sopla la brisa nocturna. Me senté en el pajar y de repente me di cuenta de que el odio y el dolor que una vez me habían consumido, en algún momento, fueron reemplazados silenciosamente por este amor rudo pero ferviente. A la mañana siguiente, viéndolos a los dos ocupados frente a la estufa, las palabras que habían estado dando vueltas en mi corazón durante mucho tiempo finalmente salieron naturalmente. Papá, mamá, me voy. Se congelaron por un momento. Y luego las sonrisas florecieron en sus rostros como la luz del sol. Salí de la casa, extendí mi mano y capté firmemente el primer rayo de luz de la mañana que se derramaba del cielo. Esta es mi nueva vida. Le enseñé a mi papá a hacer vídeos cortos, documentando su carpintería y la costura de mi mamá en su vida diaria. Al principio, nadie le prestó atención hasta que una segunda generación rica lo desafió en línea, exigiendo que mi papá replicara una antigua cama con dosel utilizada por damas nobles. Mi papá trabajó diligentemente durante un mes. Cuando esa cama exquisitamente elaborada apareció en el vídeo, la segunda generación rica estaba completamente convencida y pagó
El monto total, pero insistió en dejar la cama con nosotros. Esta artesanía merece ser vista por más personas, dijo. Después de eso, los vídeos de mi padre finalmente se volvieron virales. Cuando se publicaron los resultados del examen de ingreso a la escuela secundaria, me admitieron en la escuela secundaria clave del condado. Sunny también recibió una carta de admisión conmigo como estudiante de beca deportiva. Nunca supe que Sunny tenía tan grandes habilidades físicas, no fue hasta esa prueba de aptitud física en 7º grado que el maestro de educación física se sorprendió gratamente al descubrir que esta chica, que siempre parecía un paso atrás en reacciones, podía correr como el viento para estar con nosotros. Papá usó el dinero que había ahorrado haciendo vídeos para comprar una pequeña casa en la capital del condado. El sol brilla intensamente y el camino por delante está despejado. Pasaron otros 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Me enterré en el mar de preguntas del examen de ingreso a la universidad, mientras Sunny, con piernas lo suficientemente rápidas como para dejar atrás al destino, entró en el equipo nacional. El día de la despedida en la plataforma, me abrazó y lloró desconsoladamente. Hermana, debes venir a Beijing a buscarme, debes. Acaricié su suave cabello y prometí repetidamente, está bien, definitivamente iré. Viendo su figura desaparecer en la puerta, una oleada de calor brotó en mis ojos. Siempre he llevado un profundo sentimiento de culpa dentro. Sunny se desfiguró y dañó su cerebro en ese entonces solo para consolarme. Una vez juré cuidarla de por vida, pero lo que realmente espero es que pueda tener su propia vida brillante y radiante, ahora a través de sus propios esfuerzos. Ha ingresado al equipo nacional. Esta alegría me hace más feliz desde el fondo de mi corazón que cualquier aceptación universitaria que pudiera haber recibido. La noche que la despedí, soñé con Sunny de mi vida pasada. En el sueño, fue vendida a su primera familia. Al principio tenía suficiente para comer y vestir, pero una vez que su madre adoptiva dio a luz a su propio hijo, se convirtió en una presencia no deseada. Hambre y el frío se volvió rutina para ella. Pero aún más aterradoras eran las manos errantes de su padre adoptivo y la deliberada indiferencia de su madre. Había corrido, pero las montañas se extendían infinitamente y nunca podía encontrar la salida. Si alguien desaparecía, todo el pueblo se reuniría con antorchas cazándola como si fuera una presa. En su vida anterior, a la edad de 18 años, había usado un acto decisivo de envenenamiento para arrastrar a todo el pueblo con ella. Después silenciosamente terminó con su propia vida. Su cuerpo solo fue descubierto por personas de un pueblo vecino después de que había comenzado a pudrirse. Después de todo, los pecados de ese pueblo habían hecho que otros lo evitaran a toda costa. Me desperté sobresaltado de mi sueño, empapado en sudor frío. Mi corazón latía incontrolablemente. Afuera de la ventana el sol de la mañana estaba saliendo, proyectando una luz brillante. Respiré hondo, agradecido, muy agradecido como el máximo goleador de la ciudad. Completé mi formulario de solicitud con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pekín. En el momento en que el mouse hizo clic, confirmé e instintivamente toqué mi mejilla derecha. Esa cicatriz de quemadura áspera y desigual había estado conmigo desde que tenía 1 año. Esta cicatriz nunca debería haber sido tan horrible. Fue Serry quien, una y otra vez, se opuso entre lágrimas cuando el médico recomendó la cirugía. Susan todavía es muy joven, la cirugía es demasiado arriesgada, no puedo soportar verla sufrir, y Jack siempre estaba allí, desempeñando el papel del partidario devoto. Cualquiera que lo viera lo elogiaría por ser un esposo devoto. Familiares y amigos lo aconsejaron, Jack, no puedes hacer todo lo que ella dice. Jack, si el niño se opera ahora, no crecerá con inseguridades. Jack suspiró. Impoten. Y les dijo a todos, lo sé, pero Serry es la madre del niño, solo está preocupada por el niño. He tratado de persuadirla, pero ella, su actitud vacilante hizo que sus familiares y amigos negaran con la cabeza, volviendo a culpar a Serry. ¿Qué clase de madre eres? Ahora es el mejor momento para que la niña tenga la cirugía. No importa cuánto ames a tu hija, tienes que pensar en su futuro. Serry lo dejó entrar por un oído y salir por el otro, simplemente negándose a escuchar. Más tarde me di cuenta de que cuanto más Jack mostraba su amor por mí, más estaba agregando combustible a la locura de Serry. Se mantuvo distante mientras todo su resentimiento, celos y amargura se vertían sobre mí. Esos 13 años en el infierno fueron tanto un logro de Jack como de Serry, ya sea en mi vida pasada o en esta. Las miradas extrañas causadas por las cicatrices de quemaduras en la mitad de mi cara nunca han cesado. Después de ser rescatada, a menudo me encontraba mirando la profunda cicatriz en la cara de Sunny, la que ella había tallado para mí. La semilla de estudiar medicina se plantó en ese mismo momento. Más tarde, cuando se convirtió en atleta, la malicia en internet la atacó sin descanso. Maldiciones como, monstruo feo, y tu familia ha hecho tantas
Cosas malas que ahora estás sufriendo las consecuencias, la siguió como un sombra, espero que algún día pueda curar personalmente la cicatriz en su rostro que le causé, esto se ha convertido en mi obsesión. Presenté con calma mis opciones de solicitud para la universidad, antes de cerrar la página web, un tema de tendencia me llamó la atención, #Duncan agrupa a Jack atrapado por su esposa en un escándalo de engaño en un hotel. Cerré la computadora portátil sin expresión alguna, sin sentir ninguna onda de emoción en mi interior. Nunca esperé que la persona que menos quería ver irrumpiera en mi nueva vida de una manera tan abrupta. El día de la inscripción a la universidad, alguien me agarró de repente en la puerta de la escuela, y una voz gritó «Hermana» desde atrás. Me di la vuelta y miré al joven que compartía la misma línea de sangre que yo, hablando en un tono distante. «Compañero de clase, me has confundido con otra persona». La luz en sus ojos se atenuó. Instantáneamente brillan. Do con lágrimas mientras se disculpaba suavemente. «Lo siento, debo haber estado viendo cosas». Mis padres nos lanzaron miradas perplejas, inmediatamente puse una sonrisa relajada y naturalmente uní los brazos con ellos. «Me confundió con otra persona, mamá». «Papá, vamos rápido, ¿no dijimos que íbamos a recorrer el campus pronto?» «Bien, bien, vamos, vamos». Me alejé con ellos, charlando y riendo. Mis padres no se sentían cómodos con que viviera en el dormitorio, así que alquilaron específicamente un apartamento cerca de la escuela, con mi madre cuidando personalmente de mis necesidades diarias. Después de instalarnos, fuimos juntos a ver a Sunny, en la entrada de la base de entrenamiento. Sunny voló como un pajarito y me abrazó fuerte. «Hermana, finalmente estás aquí, te extrañé tanto que casi me enamoré». Me reí entre dientes y le di un golpecito suave en la frente. «Niña tonta, así no es como se usa el enamoramiento». «Oigan, mamá y papá, miren, hermana me está intimidando». Inmediatamente se giró y se enterró en los brazos de nuestros padres, actuando linda. Está bien, te ayudaremos a vengarte de ella». Se rieron y me dieron un ligero y juguetón golpecito en el hombro. Inmediatamente me agarré el hombro y puse una expresión exagerada de dolor. «Ay, eso realmente duele». Sunny se divirtió y rió de mis payasadas. Mi entrenamiento militar comenzó, pero Lucas Duncan siempre se mantuvo a distancia, ni muy lejos ni muy cerca, observándome. Esto rápidamente atrajo la atención y los chismes de los compañeros de clase. ¿Podría el mejor estudiante estar enamorado de esta chica fea? Imposible. Si a mi ídolo le gustara a alguien, debería ser la belleza de la escuela. Entonces, ¿por qué mira a Jenny con una expresión tan resentida y agraviada todos los días? Susan fue mi vida pasada, Jenny es mi renacimiento. Los chismes y rumores se han vuelto insoportables. Finalmente, después de que me siguió una vez más, me di la vuelta y caminé directamente hacia él. «Lucas Duncan», mi tono era gélido, «¿puedes dejar de mirarme?». Bajó la cabeza como si le doliera, su voz teñida de agravio. «Estoy...». «Lo siento, solo que tratando de enmendarlo», lo interrumpí sin dudarlo. «No lo necesito, déjame decirte, mientras ustedes, la gente de la familia Duncan, no me molesten, puedo vivir una vida muy, muy feliz». De repente levantó la vista. Su rostro pálido, sus labios temblorosos, pero no salió una sola palabra. A partir de ese día, esa mirada omnipresente finalmente se desvaneció por completo. Lucas Duncan, mi propio hermano, un genio con un coeficiente intelectual de 180. En nuestra vida anterior, después de que nació, Sherry derramó todo su amor maternal sobre él, lo persuadía, jugaba con él y le compraba innumerables juguetes, pero me prohibió estrictamente acercarme. Una vez, mientras ella no estaba, fui a verlo en secreto en su cuna. Era tan pequeño, tan suave. Justo cuando extendí mi mano, Sherry regresó y me empujó bruscamente, haciendo que mi espalda se estrellara con fuerza contra la esquina de la mesa. «¿Qué estás tratando de hacer?». Su grito lo asustó, haciéndolo hizo llorar. Luego se giró y me dio una patada, sosteniéndolo para consolarlo. «No llores, cariño». Mami la golpeó. Debido a su nacimiento, mis abuelos, que siempre habían menospreciado a Sherry, entraron a nuestra casa por primera vez y se volvieron mucho más amables conmigo, pero Sherry lo crió para ser dominante y egoísta. Me arrebataba mis cosas, derramaba agua en mi cama y me golpeaba a la menor provocación, mientras que Sherry solo lo alentaba. Cuando mis abuelos lo atrapaban, lo regañaban, pero eso solo lo llevó a tomar represalias aún más duras después. No fue hasta que tuvo 7 u 8 años que pareció comprender de repente el bien del mal y se disculpó torpemente conmigo. Más tarde, cuando Sherry me confinó, intentaba detenerla y traerme comida en secreto. No se atrevió a dejarme salir porque la sala de confinamiento estaba bajo vigilancia.
la única vez que me liberó en secreto, Sherry se enteró y mi tiempo de confinamiento se duplicó, casi muero de hambre. El miedo y la culpa en Su. Ese ojos eran tan obvios y al mismo tiempo tan impotentes, que cuando gritó, hermana, en la puerta de la universidad, supe que él también había renacido, pero en esta vida, demasiados recuerdos insoportables del pasado se interponen entre nosotros, imperdonables e imposibles de acercar, que así sea. Ir por caminos separados en paz es el mejor final para nosotros. En mi último año de universidad, el ungüento para eliminar cicatrices en el que había puesto todo mi corazón y alma finalmente se desarrolló con éxito con los años. Viajé por todo el país como paciente, buscando reconocidos practicantes de la medicina tradicional china. Les pedí que me diagnosticaran y me recetaran tratamientos para las viejas cicatrices de quemaduras en mi cara. Después de cada consulta, analizaba cuidadosamente las hierbas recetadas y registraba las reacciones y los cambios sutiles de la medicación. Las luces del laboratorio fueron testigos de innumerables noches de insomnio mías. Perdí la cuenta de cuántas veces fallé. No fue hasta que combiné la antigua sabiduría de la medicina tradicional china con la tecnología molecular de la medicina occidental moderna que finalmente encontré la clave. No se lo dije a nadie y decidí probar la medicina yo mismo. El primer día no había sensación en mi cara. En la quinta noche un dolor insoportable y profundo en los huesos estalló de repente, acurrucada en el suelo en agonía, mis uñas casi clavándose en mis palmas, pero apreté una toalla entre mis dientes y lo soporté. Un mes después, la vista en el espejo me hizo cubrirme la boca. Las horribles cicatrices quemadas se estaban desprendiendo gradualmente, revelando piel fresca y rosada debajo. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo. Jenny, pareces un poco diferente. 2 meses después, cuando quité la última capa de la vieja costra marchita por última vez, el espejo reveló un rostro completo y liso. Mi madre empujó la puerta para abrirla y se congeló en su lugar por un momento, luego corrió y me abrazó con fuerza. Sus lágrimas se desbordaron. Está curado, mi Jenny, finalmente, puedes pararte a la luz del sol sin temer la mirada de nadie. Mi segundo sujeto de prueba fue mi madre. Basado en mi propia experiencia con ensayos de medicamentos, ajusté la dosis. Su dolor fue más leve que el mío y su tiempo de recuperación fue más corto. Después de todo, solo tenía 2 cicatrices en la cara. Después de reclutar más voluntarios y obtener datos exitosos, todavía dudé para administrarle el medicamento a Sunny. Como atleta de la selección nacional, se requería extrema precaución en cuanto a la medicación. Al saber de los resultados, mi profesor me dio un abrazo emocionado. Jenny, felicidades, lo lograste al final. Doné esta investigación, que había consumido la mitad de los esfuerzos de mi vida, al país sin compensación. Las noticias en la televisión dieron una amplia cobertura, convirtiéndome en una celebridad de la noche a la mañana y trayendo problemas que no pude evitar. La familia de Duncan vino a buscarme. Jack y Sherry realizaron una conmovedora reunión familiar frente a la cámara, abrazándome y llorando amargamente. Susan, finalmente te hemos encontrado. Mamá y papá te extrañan mucho. Los aparté directamente. Me has confundido con otra persona. No soy la Susan de la que estás hablando. Mi nombre es Jenny. Después de ser rechazada, Sherry aceptó una entrevista con un programa de temática familiar. Ella es mi Susan, mi propia carne y sangre. ¿Cómo podría confundirla? Lloró a la cámara. No sé por qué no nos reconoce. Tal vez Susan todavía no se da cuenta de que sus supuestos padres adoptivos son en realidad los que la compraron de los traficantes de personas en ese entonces. Tan pronto como se dijeron estas palabras, el acoso en línea llegó como se esperaba, con una malicia abrumadora dirigida tanto a mí como a mis padres inocentes. Vete al infierno. Comprar y vender deben ser tratados como el mismo delito. No dejes que la familia Duncan se salga con la suya. Esos traficantes de personas. Jenny en realidad tomó al enemigo por un amigo, rompiendo los corazones de sus propios padres. Escuché que Bob es un violador y ha estado en prisión. Realmente, si eso es cierto, esta familia es demasiado aterradora. La malicia se extendió de en línea a fuera de línea. Nuestra puerta estaba salpicada con pintura roja deslumbrante, con las palabras morir escrito en él, huevos podridos, verduras en mal estado y todo tipo de la basura estaba tirada por todas partes en un desastre, casi bloqueando la puerta. No elegí quedarme callada. En cambio, comencé una transmisión en vivo. Cuando la cámara se encendió, no estaba enojada, solo miré a la lente y dije mis primeras palabras, antes de juzgar a mi familia. ¿Por qué no escuchar esta historia primero? Y todos ustedes, cada persona aquí, podrían ser cómplices. Relaté con calma las experiencias de mi vida pasada. Al final, dije, necesito aclarar una cosa. No soy la niña de la historia que espera ser salvada. Elegí salvarme a mí misma. De hecho, estaba
Despierta en ese momento y fui con el traficante voluntariamente. ¿Puedes adivinar por qué hice eso? Después de decir eso, terminé directamente la transmisión en vivo. Sabía que mis palabras de ahora serían la bomba que destruiría al grupo Duncan. Caminé hacia la ventana y miré la figura familiar pero desconocida abajo. Lucas Duncan me miró con una expresión complicada en sus ojos. No bajé las escaleras. Sherry me trató mal pero me dio todo lo que pudo. Amor para él, en esta vida y en la última. Mi hermano y yo nunca estuvimos destinados a ser cercanos. Efectivamente, al día siguiente, la policía se llevó a Sherry para investigarla por sospecha de tráfico de menores. Las acciones del grupo Duncan se desplomaron hasta el límite. Mientras tanto, en mi casa, un dulce problema se estaba desarrollando. Desde que vi mi transmisión en vivo anoche, mi madre me había estado abrazando y llorando toda la noche. Esta mañana, donde quiera que iba, ella me seguía. Miré a mi padre en busca de ayuda, pero me dio una sonrisa impotente. Se encogió de hombros y me indicó que no había nada que pudiera hacer. De repente se me ocurrió que, para asegurarme de que Sonny y yo nunca sintiéramos el más mínimo abandono. Mis padres nunca habían tenido hijos propios en todos estos años, incluso después de que crecí y dije que quería un hermano menor, simplemente sonreían, me daban palmaditas en la cabeza y cambiaban de tema. Su amor, desde el principio, fue tan incondicional, tan cuidadosa y tan firme. Antes de que pudiera pensar en cómo consolar a mi madre, la puerta principal se abrió de golpe y Sonny entró corriendo como una ráfaga de viento sin decir palabra. Me abrazó, sus lágrimas empapando mi ropa. Bueno, eso es todo, suspiré, pero no pude evitar sonreír mientras extendía la mano y atraía a mi madre y hermana llorosas a mis brazos. Afuera de la ventana, la luz del sol era perfecta. Mi nueva vida terminó con destrucción, pero floreció de las ruinas. Lucas Duncan trajo a sus abuelos a buscarme, rogándome que perdonara a la familia Duncan. Miré la expresión preocupada de mi madre a mi lado, les sonreí, luego me volví hacia los ancianos Duncan y dije con calma: nunca he tomado medidas contra la familia Duncan. Ustedes sabían muy bien que Sherry abusó de mí en ese entonces, pero hicieron la vista gorda. Abuelo, abuela, por favor váyanse ahora, esta es la última vez que me dirigiré a ustedes como tal. Los dos ancianos temblaron mientras se Aban. Lucas Duncan se detuvo en la puerta sin volverse, su voz viniendo suavemente: hermana, en esta vida, debes ser feliz. Más tarde la familia Duncan desapareció por completo de nuestra ciudad, y continué mi camino. 2 años después desarrollé una droga que mejora la fuerza física de los soldados y me convertí en médico militar en el ejército. En el campo olímpico toda nuestra familia estaba en las gradas animando a Sonny. Cuando cruzó la línea de meta y se puso la medalla de oro, los vítores de mi papá y mi mamá fueron más fuertes que los de los demás. El año en que cumplí 30, me casé con un militar, el chico que había escapado con éxito de la camioneta de los traficantes de personas con su hermana en ese entonces. Él y su hermana habían perdido la memoria debido a una fiebre alta en ese entonces, y no fue hasta que me vio en la televisión que lentamente reconstruyó los fragmentos de su infancia. Entonces te casaste conmigo por gratitud. Una vez le pregunté, me dio un golpecito en la frente con fingida molestia y dijo: ¿qué tonterías estás pensando? ¿No sabes lo encantadora que eres? Si no hubiera actuado rápido, quién sabe de quién podría ser esposa. Ahora, antes de que pudiera terminar, se inclinó y selló todas mis dudas con un tierno beso. Nosotros, los niños que salimos gateando de los rincones oscuros, finalmente encontramos nuestra propia luz brillante bajo nuestros respectivos soles. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinan? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. Mi madre no me recibió bien al nacer, nunca me vio ni me permitió verla. A los 10 años, extrañando demasiado a mi madre, fui a verla a escondidas. Ella me miró fijamente a lo lejos, sentada allí toda la tarde. De repente me vio y me agarró del cuello frenéticamente. Al final, fue el tío Frank quien me salvó. Esa misma noche mi madre saltó de un edificio y se quitó la vida. El tío Frank también me tenía resentimiento, pero aún así me crió hasta los 18, el día de mi 18, el tío Frank también falleció. Más tarde un amigo en la capital me reveló la verdad. Soy producto del pecado. Nací por error desde el principio. Mi padre arruinó la vida de mi madre y mi tío Frank. A los 30 años me convertí en voluntario para viajar en el tiempo. Retrocedí 32 años para evitar que mi madre salvara a ese hombre.
Lo primero que hice al regresar fue correr a la Universidad de High City para ver a mi madre. Pregunté a mis compañeros por el camino y, de repente, me la encontré. Me quedé paralizado. Era realmente mi madre, Susan. Tan radiante, desenfrenada y risueña. La madre que recuerdo era tranquila, absorta en sus pensamientos y a veces incluso enfadada. Nunca se había reído. La vi pasar junto a mí, y el joven a su lado era ese tío Frank. Un verdadero caballero es como el jade, refinado y pulido. Hoy el viento sopla con mucha fuerza y se me ha metido arena fina en los ojos. Organicé un encuentro casual y resultó que mi madre y yo compartimos temperamentos similares. E intereses. Rápidamente nos hicimos amigos, permaneciendo al lado de mi madre, me di cuenta de lo profundamente que la amaba el tío Frank. Los dos eran novios de la infancia, habiendo estado en la misma clase desde la escuela primaria. A mi madre no le gustaba hacer la tarea, así que el tío Frank la hacía por ella. Mi madre era quisquillosa para comer, así que el tío Frank aprendió específicamente a cocinar. A mi madre le parecía que la ropa no se veía bien, así que el tío Frank aprendió sastrería y bordado. El tío Frank nunca tuvo relaciones ambiguas con otras mujeres, siempre lo dejaba claro y las rechazaba directamente. Le dio a mi madre una sensación de seguridad total, observando al confiado y gentil tío Frank. Estaba limpiando con cariño la boca de mi madre con una mirada cariñosa. Cambié mi mirada hacia su rostro, que aún no estaba estropeado por las marcas de viruela que vendrían después. Lo escuché decir que fue un incendio, aunque se salvó. Su rostro quedó arruinado. Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender, el tío Frank era tímido, siempre encorvado, evitaba hacer contacto visual con la gente. Asistí a la fiesta de compromiso de mi madre y mi tío Frank. Conocí a mis abuelos maternos, quienes me tomaron la mano con cariño y no paraban de elogiar mi buen aspecto, diciendo que no sabían qué afortunado me conseguiría en el futuro, a diferencia de más tarde, cuando me maldijeron: criatura miserable, deberías haber muerto con tu padre. Viéndolos a ambos en el escenario, sonriendo con tanta felicidad, sentí un intenso deseo de matar al hombre que pronto aparecería y destruiría todo, Harry Smith. Si no fuera por ese hombre, años después, mi madre habría sido una diseñadora algo famosa, manejando su propia tienda de marca. El tío Frank no habría sido un trabajador de la construcción sino un gran abogado, luchando ingeniosamente con los mejores. En la sala del tribunal, a través del seguimiento y la observación, descubrí la ruta detallada de Harry Smith al salir. Posteriormente me disfracé de trabajador de mantenimiento y me infiltré en el garaje subterráneo del grupo Smith. Localicé el auto de Harry Smith y coloqué una bomba de tiempo. Aprendí esto de libros y vídeos después de convertirme en voluntario para viajar en el tiempo. Todo es para matar a Harry Smith. Hoy, tiene una reunión con otro capo de la droga en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad para hablar de negocios. Me paré en la azotea de otro edificio con un telescopio, esperando los fuegos artificiales. El auto explotó en el desierto, pero Harry Smith estaba realmente protegido y logró salir un segundo antes. Solo sufrió algunas heridas. Los villanos son difíciles de matar. Recordando las palabras de un amigo entusiasta de las novelas, Harry Smith, me niego a creer que no pueda ser asesinado. El 12 de abril marca el comienzo del trágico destino de mi madre. Después de clase, mi madre tomó un atajo para correr a casa para el cumpleaños de mi abuela y rescató al gravemente herido Harry Smith cerca de un vertedero de basura. Después de ser dado de alta del hospital, Harry Smith vino a expresar su gratitud, pero se enamoró de mi madre a primera vista. Para recompensar su amabilidad, le regaló generosamente a mi madre un diamante rosa valorado en 300 millones, le dio a mi abuela un juego de joyas verdes imperiales y le regaló a mi abuelo un cálido juego de ajedrez de jade. Además, usó su gratitud y una historia trágica inventada para ganarse a mis abuelos, quienes lo aceptaron como su propio hijo. Pero ¿cómo les pagó después? Para obligar a su madre a obedecer, secuestró a sus dos padres y les ató bombas por todo el cuerpo. ¿Cómo se puede esperar que una persona con sangre contaminada con maldad sea una buena persona? Harry Smith no es otro que el hijo de Bob Smith, el notorio capo de la droga responsable de la muerte de 300 policías. Al día siguiente estuve atento a mi teléfono y, como era de esperar, vi el titular de las noticias que se estaba volviendo tendencia: el misterioso magnate Harry Smith rescatado del peligro, regala una villa multimillonaria a un salvador. Los villanos son realmente difíciles de matar. ¿Cómo logró sobrevivir a eso?
Pensé que mi madre finalmente había escapado de la fatal enredo con Harry Smith. Ese día, salí a reunir pruebas de los crímenes de Harry Smith y no pude estar al lado de mi madre. Al regresar, escuché noticias que me helaron la sangre. Mi madre aún salvó a Harry Smith. Sin embargo, el proceso fue completamente diferente. Mi madre fue a buscar a su tío Frank, quien regresaba de estudiar fuera de la ciudad y presenció un accidente automovilístico en la carretera. Inmediatamente llamó a la policía y a una ambulancia. Después de que la policía y el personal médico llegaron, se fue en silencio. Ni siquiera sabía quién era la persona a la que salvó, pero sé que los engranajes del destino simplemente cambiaron de dirección, pero una vez más se han unido sin piedad. Ver a mi madre y a mi tío Frank reír y jugar en el sofá, esa escena conmovedora me hizo sentir una punzada de tristeza. Debo acelerar el paso. Tarde en la noche me disfracé de enfermera para administrarle a Harry Smith 4 gotas. Le inyecté veneno en la frente y moriría en silencio en menos de un minuto. Pero sucedió algo inesperado. El líquido de la frente había goteado menos de la mitad del tiempo. Cuando el médico que atendía a Harry Smith regresó inesperadamente, ¿quién eres?, no dudé en abrir la ventana y saltar. Después de que el tío Frank muriera, sentí que la vida no tenía ningún sentido. Pero las últimas palabras del tío Frank fueron que no me suicidara, ya que él y mi madre no querían verme en el camino a la otra vida. Así que empecé a practicar deportes extremos, paracaidismo, parkour, carreras. Supongo que si hubiera ocurrido un accidente en el camino, probablemente no contaría como suicidio. Ahora en realidad tengo que estar agradecido por ese pasado, cuando estaba decidido a morir pero aún cumplía mis promesas, de lo contrario, seguramente me habrían atrapado aquí hoy. El hospital inmediatamente dio la alarma e innumerables guardaespaldas comenzaron a buscarme. Me escabullí en un almacén y me disfracé rápidamente. Yo como una anciana encorvada y apoyándome en un bastón, caminé temblorosa, pasando junto a los guardaespaldas de aspecto feroz y saliendo del hospital. Después de irme, miré hacia el piso donde estaba Harry Smith. Harry Smith, seguramente te quitaré la vida la próxima vez. Sin saber cuándo Harry Smith vendría a buscarme, decidí hacer un largo viaje con el pretexto de una celebración, llevando a mi madre, tío Frank y mis abuelos conmigo. Viajamos casi media China. Pasó medio mes completo cuando finalmente arrastramos nuestro equipaje de vuelta a la zona residencial. Justo abajo nos topamos con Harry Smith, que parecía haber estado esperando allí durante mucho tiempo. Su mirada me recorrió y se posó precisamente en mi madre. Un destello de admiración no disimulada brilló en sus ojos. Las alarmas se dispararon en mi mente y casi instintivamente, di un paso hacia un lado, protegiendo a mi madre por completo detrás de mí y cortando su línea de visión. Susan, tío Frank, abuela y abuelo, todos ustedes suban primero. El viaje debió ser agotador, por favor descanse bien, intenté mantener la voz tranquila, luego me volví hacia Harry Smith con un tono distante y gélido, señor Smith, qué momento tan desafortunado, mi familia está agotada, si tiene algún asunto que atender, por favor, vuelva mañana de visita. Sin esperar su respuesta, inmediatamente tomé el brazo de mi madre y casi a la fuerza la giré, entrando al edificio de apartamentos y cerrando firmemente esa mirada inquietante tras la puerta de seguridad. Harry Smith apareció en casa de los Duncan temprano en la mañana. Los regalos que trajo no fueron diferentes de los que más tarde conocería, excepto que esta vez la lista incluía los nombres del tío Frank y el mío. Me dio un collar de diamantes que valía millones, y para el tío Frank, un conjunto altamente coleccionable de clásicos legales de tapa dura, meticulosamente considerado. Atendiendo a nuestras preferencias, es difícil de matar. Sin siquiera mirar los regalos, mi madre habló con calma. Señor Smith, apreciamos su amabilidad, pero debe devolverlos. Cualquiera habría hecho lo mismo en esa situación. ¿De verdad que no necesita hacer esto?, dijo Harry Smith con suavidad. ¿Puedo llamarla Susan? Susan, si no fuera por usted ese día, podría haber muerto. Estas cosas no valen mucho. ¿Cómo puede decir que no valen mucho? Tomé los artículos deliberadamente y saqué el diamante rosa. Esto vale 300 millones. 300 millones. Los abuelos empujaron la caja apresuradamente. Señor Smith, por favor, llévela de vuelta. No podemos aceptarla. La suave sonrisa de Harry Smith se congeló al instante,
y una mirada aguda y sombría se dirigió repentinamente hacia mí, encontrándose con mi mirada gélida. Era lo mismo en aquel entonces, usando mentiras como no vale nada, o solo una pequeña baratija para engañar a madre, abuela y abuelo. En aceptarlo sin pensarlo 2 veces, este asunto atormentó a mis abuelos durante toda su vida, y nunca pudieron dejarlo ir hasta el día de su muerte. ¿Cómo podría dejar que esta pesadilla se repitiera? Antes de que pudiera inventar otra excusa, me puse de pie de inmediato, colocándome hábilmente entre él y mi familia, y puse una sonrisa educada. Señor Smith, apreciamos su amabilidad, sin embargo debe estar muy ocupado, y como acaba de ser dado de alta del hospital, probablemente tenga mucho de qué ocuparse. No querríamos robarle más de su valioso tiempo. Por favor, siéntase libre de regresar. Después de decir esto, prácticamente lo acompañé a la puerta de una manera semiforzada pero innegablemente educada. Harry Smith, limitado por la imagen que tenía que mantener frente a mi familia, forzó una sonrisa, pero la calidez en sus ojos cuando me miró se había desvanecido por completo. Saboteé repetidamente los encuentros casuales. Harry Smith lo había organizado meticulosamente, invitó a mi madre a cenar, y aparecí en su lugar, como yo empujé la puerta de la habitación privada. Su dulce sonrisa se congeló en su rostro y sus ojos se volvieron gélidos al instante. Invitó a su madre a ver una película y llegué puntual, del brazo del tío Frank. Una película romántica se convirtió inesperadamente en una salida grupal para 4. La luz parpadeante de la pantalla iluminó su perfil ceniciento mientras observaba a su madre y a su tío Frank tomados de la mano. Presentó 99 rosas en público, reservado pero profundamente cariñoso. Antes de que pudiera hablar, rápidamente tomé el ramo y sonreí con deleite infantil. Gracias, hermano Harry, amo las rosas más que nada. Las comisuras de sus labios sonreían, pero la mirada que me dirigió era gélida y penetrante. Sabía que tenía intenciones asesinas, después de arruinar su encuentro casual en la galería por última vez. La forma en que me miró no fue diferente de cómo miraría a una persona muerta. Estaba en alerta máxima, pero al final, porque involucraba a mi madre, entré en pánico y caí en su trampa. Había considerado todas las posibilidades, pero nunca esperé que la mejor amiga de mi madre se enamorara perdidamente de Harry Smith a primera vista. Ese día, cuando fui a ver a mi madre, su mejor amiga me lo dijo con una sonrisa. Susan y el señor Smith salieron, diciendo que se dirigían al café recién inaugurado en los suburbios. Las alarmas sonaron en mi mente e inmediatamente abrí mi teléfono para rastrear su ubicación. El punto que representaba la ubicación de mi madre se movía rápidamente hacia la dirección del edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Pisé el acelerador a fondo, persiguiéndolo todo el camino, y corrí hacia ese edificio abandonado y desolado. Dentro no había nadie, solo el teléfono de mi madre, su pantalla destrozada, tirada descuidadamente en el polvo. Al segundo siguiente un dolor agudo golpeó la parte posterior de mi cuello, agua fría y salada inundó mis fosas nasales y una fuerte presión apretó mi pecho. Me desperté ahogándome con nada más que un interminable azul oscuro ante mis ojos. Mis extremidades estaban atadas y me estaba hundiendo más profundamente. Los últimos rayos de la luz se hizo añicos y se desdibujó sobre la superficie del agua. Me estaba hundiendo hacia el fondo del océano, apreté los dientes y mordí con fuerza. La cápsula del tiempo especialmente hecha se rompió en mi boca y la medicina ligeramente dulce se extendió rápidamente. Esta fue la salvaguardia final que el Instituto de Investigación había implantado en cada voluntario. Una luz blanca cegadora se tragó el azul profundo del fondo del océano. Abriendo los ojos de nuevo, me encontré en la fría cápsula médica del siglo XXII. Enfrentando el interrogatorio y el examen médico del instituto, repetí mecánicamente los eventos por los que había pasado. Seco, solicito viajar en el tiempo nuevamente. El médico miró el informe de monitoreo y se negó firmemente. Las células de su cuerpo están a punto de desgarrarse. Debe descansar durante al menos un mes, o la compresión del espacio-tiempo lo matará directamente. Un mes, ni siquiera puedo esperar una hora, un minuto. Cada segundo que demoramos el tío Frank está en más peligro. Conozco demasiado bien los métodos de Harry Smith. No dejará que nadie se interponga en el camino de llegar a mi madre. Debo regresar. Fingí cumplir, pero en el momento en que me giré, pasé con precisión la clave de acceso que el asistente había dejado sobre la mesa. Tarde en la noche. El hangar estaba frío y silencioso. Descifré a la fuerza el programa de inicio, entré corriendo con los guardias, su rostro pálido, y me gritó: Winnie Edwards, detén esto, morirás. Seco, lo siento. Me di la vuelta y le di una sonrisa de disculpa.
Tengo que regresar. Un temblor violento me golpeó de nuevo como si estuviera a punto de aplastar cada hueso. Justo antes de sumergirme en la oscuridad, me burlé de mí misma. Realmente soy la hija de Harry Smith, esta locura imprudente y desafiante. De las reglas es exactamente lo mismo que el pecado que corre por mi sangre. Aparecí en el callejón cerca del apartamento del tío Frank, rodeada de silencio, con solo el viento de la noche rozando, mirando hacia arriba. Vi humo saliendo de esa ventana familiar y llamas reflejándose detrás del vidrio. No, mi mente se quedó en blanco, y trepé frenéticamente por el muro, corriendo hacia ese edificio. Fuego, corre, fuego, grité a todo pulmón, despertando a todos los residentes del edificio. La gente en pánico gritó y me empujó mientras huían hacia abajo, mientras yo solo corría desesperadamente hacia arriba contra la multitud. Quinto piso. Golpeé desesperadamente la puerta bien cerrada. Tío Frank, abre la puerta. ¿Puedes oírme adentro? Solo había silencio excepto por el sonido de las llamas ardiendo. Me agaché en el suelo, llorando desesperado. ¿Podría ser que realmente no puedo cambiar el destino de que te quemes? En ese momento vislumbré el rosal en una maceta junto a la puerta. El tío Frank siempre es así, pensativo y nostálgico, siempre tiene una maceta de rosas en la entrada de su casa. Era la favorita de mi madre. Cuando me cuidaba, habitualmente escondía la llave de repuesto en la tierra. Temiendo que olvidara mi llave y me quedara afuera, corrí, mis dedos cavando frenéticamente en la tierra ligeramente húmeda. Lo encontré, con manos temblorosas. Abrí la puerta y una ola de calor abrasador mezclado con humo espeso me golpeó. La sala de estar ya era un mar de llamas. Frank, me tapé la boca y la nariz, me incliné y corrí hacia el dormitorio, usando todas mis fuerzas para abrir la puerta. Él yacía tranquilamente en la cama. Despierta, despierta. Estaba drogado, apretando los dientes. Levanté su pesado cuerpo y lo cargué sobre mi espalda, pero en ese breve momento, el camino de retirada fue completamente bloqueado por llamas furiosas. Las llamas abrasadoras lamieron el marco de la puerta del dormitorio, acercándose a mí. Tos. El humo espeso casi me ahogó. Hasta el punto de asfixia. No había forma de retirarme, solo podía llevarlo sobre mi espalda y luchar por retirarme al balcón relativamente seguro. Tumbé a Frank en el suelo. Luego me di la vuelta y fui al dormitorio para recoger todas las sábanas y fundas nórdicas, incluso rompiendo las cortinas. Las até frenéticamente en nudos, asegurándolas firmemente para formar un tosco salvavidas. La penetrante sirena del camión de bomberos se hizo más fuerte desde la distancia, pero se detuvo. Inquietantemente no muy lejos. Harry Smith, qué movimiento más inteligente. Até firmemente un extremo de la cuerda a la barandilla del balcón, y até el otro extremo alrededor de la cintura y bajo los brazos del inconsciente Frank. Atrápenlo, por favor. Atrápenlo, grité a la multitud reunida abajo. Afortunadamente, la gente de abajo ya había extendido una gruesa tela parasol. Usando lo último de mi fuerza, lo bajé lentamente con cada centímetro que descendía. El calor en mi espalda quemaba un poco más, como si mi carne estuviera siendo quemada por un hierro de marcar. La altura del quinto piso se sintió tan larga como un siglo en ese momento. Solo después de confirmar que había sido atrapado de manera segura por la gente de abajo me atreví a tomar aire, y justo en ese momento, ocurrió una violenta explosión dentro de la habitación. Una poderosa ráfaga de aire se precipitó hacia mí. Mi última sensación fue un dolor desgarrador en mi espalda. La fuerza del impacto me arrojó violentamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi visión se llenó de blanco, todo mi cuerpo ardía de dolor, un dolor punzante y desgarrador. Primero escuché el pitido de los instrumentos, seguido de las voces apagadas del personal médico. El 80% del cuerpo está quemado, desfiguración facial severa. Es un milagro que sobreviviera. ¿Cómo no es un milagro? No puedo morir todavía. Aún no he derribado a Harry Smith. El tío Frank y mi madre, sabiendo que estaba despierto, corrieron a verme. En el momento en que me vieron, se congelaron en su lugar. Los ojos de Frank se enrojecieron instantáneamente. Respiró hondo. Dio un paso adelante y se inclinó profundamente ante mí con gran solemnidad. Gracias. Su voz estaba ronca por el daño causado por el humo y el polvo, llena de la gratitud de alguien que había escapado por poco de la muerte. Muchas gracias por salvarme. Susan estaba a su lado, su mirada fija en mi vendaje, sus ojos llenos de dolor y gratitud. Ella instintivamente extendió la mano, luego se detuvo en el aire y preguntó en voz baja: gracias por salvar a Frank. ¿Cómo debería dirigirme a ti? Winnie Edwards, respondí con voz ronca. Susan asintió suavemente, memorizando el nombre desconocido. Para ella, era solo un nombre, pero nunca sabrían el pasado que este nombre lleva. Ese año, después de que mi madre me diera a luz, casi quiso estrellarme contra la pared. Fue el tío Frank quien la detuvo, no por compasión, sino por miedo a que ella cargara con la culpa.
me abandonaron en una villa en las afueras y contrataron a una niñera para que me cuidara. Al registrar el hogar, Frank permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente escribió el carácter Fon en el campo de mi nombre. Me han estado visitando todos los días últimamente, probablemente preocupados de que pudiera estar abrumada por mi desfiguración, pero ¿cómo podría alguna vez considerar terminar con mi vida? Harry Smith aún no ha muerto, ¿cómo podría morir antes que él? El día de quitarme las vendas finalmente llegó. La habitación del hospital estaba llena de gente, mi madre, tío Frank, mi abuela, mi abuelo, y de pie al fondo, Harry Smith con una expresión indescifrable. Cuando se quitó la última capa de gasa, el aire se congeló instantáneamente. Pude escuchar claramente a mi abuelo inhalar bruscamente y los sollozos apenas reprimidos de mi abuela. Dame un espejo, dije en voz baja, mi voz serena. Nadie se movió, los ojos de madre se enrojecieron. Instantáneamente el tío Frank apretó los labios con fuerza y giró la cara, mientras la abuela y el abuelo se giraban por completo. Sus hombros temblaban levemente. Está bien, incluso traté de consolarlos, solo quería ver si todavía me parezco a él. En el silencio sepulcral, lentamente en un tono tranquilo como si contara la historia de otra persona, comencé a contar mis propios orígenes. Solo se omitieron los nombres reales de todos. Mi madre odiaba profundamente a mi padre porque se vio obligada a darme a luz. Me parecía demasiado a ese hombre, así que cada vez que mi madre me veía, ella perdería el control. Mis dedos tocaron suavemente la superficie irregular de mi mejilla, sintiendo las terribles cicatrices. Ahora está hecho. Estoy desfigurado, ya no soy como él. Madre, si me vuelve a ver, probablemente no se volverá loca. Cuando estas palabras cayeron, toda la habitación se sorprendió. Una profunda sensación de lástima e impotencia envolvió a todos. Abrieron la boca pero no pudieron emitir ningún sonido. Cualquier consuelo en ese momento parecía completamente inadecuado. Finalmente me entregaron un espejo, miré hacia arriba y me miré en el espejo. El rostro era horrible, retorcido, cubierto de cicatrices rojas de quemaduras curadas, apenas reconocible como su forma original. Mientras miraba, de repente sentí una extraña sensación de alivio. Eso es bueno, murmuré, mi voz carente de cualquier pena. En cambio llevaba una calma sorprendente. Finalmente, ya no me parezco a él, soy como mi tío Frank desfigurado. Después de ser dado de alta del hospital, me mudé a la casa de mi madre. Siempre estaban preocupada por no poder cuidar de mí misma, y como mis abuelos tenían tiempo libre, no me negué. Una tarde, mientras recogía verduras, mi abuela suspiró sin querer. Era la mala suerte. El otro día, Susan se sentía deprimida. Contaba cómo Sara había decidido de repente irse al extranjero a estudiar más sin siquiera despedirse. Acababa de recibir una carta del señor Smith. Todo fue tan repentino. Sara era el alias que usé la primera vez que viajé. Mi abuelo negó con la cabeza a su lado. Es bueno que los jóvenes tengan sus propias ideas, pero es duro para Susan. Tuvo un pequeño desacuerdo con Frank y apenas ha empezado a sentirse mejor estos últimos días. Mi mano que sostenía el vaso de agua se detuvo un momento y yo intervine suavemente. Un desacuerdo. Frank tiene tan buen carácter. ¿Cómo podría tener un desacuerdo con Susan? La abuela dejó las verduras en su mano y bajó la voz. Suspiró. Todo es por esa carta. Frank piensa que la partida de Sara fue sospechosa y sigue mencionando la letra de la carta. No encaja e insiste en llegar al fondo del asunto, pero Susan cree que le está dando demasiadas vueltas, diciendo que el señor Smith no tiene motivos para mentirnos. El abuelo suspiró y continuó. Susan mencionó que se había encontrado con el señor Smith varias veces esos días, llevándole flores y regalos a Sara, y Sara siempre los aceptaba con gusto. Incluso me susurró en privado, diciendo que el señor Smith y Sara podrían estar saliendo. Frank insiste en armar un escándalo al respecto ahora, y Susan cree que está siendo mezquino. Frank se puso celoso y los dos terminaron discutiendo. Por eso, bajé la mirada, ocultando la frialdad en ella. Harry Smith. Sus métodos son realmente crueles y minuciosos, matando dos pájaros de un tiro, usando una carta falsa para explicar mi primera muerte, al mismo tiempo que crea un malentendido para abrir una brecha entre mi madre y el tío Frank. Después de que me hubiera recuperado por completo de mi enfermedad, encontré una oportunidad y decidí matar a Harry Smith otra vez, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Harry Smith tomó la iniciativa y arregló públicamente un mar de flores para mi madre en la escuela, haciendo una confesión de alto perfil. Los temas de tendencia en mi opinión. Uno de sus guardaespaldas se suicidó dejando una nota de suicidio escrita a mano.
El contenido de la nota se difundió rápidamente en línea. El guardaespaldas afirmó que era muy consciente de la fascinación de su jefe por Susan, mientras que la señorita Susan tenía su corazón puesto en Frank. Él ingenuamente creyó que mientras Frank desapareciera del mundo, la señorita Susan notaría el profundo afecto del jefe. Por lo tanto, tomó el asunto en sus propias manos y planeó ese incendio. Harry Smith llamó a la puerta de nuevo, pero esta vez, la abuela y el abuelo ni siquiera le abrieron la puerta. No estaba enojado, sino que habló a través de la puerta, su voz cargada de tristeza y sinceridad. Susan, ese día cuando te confesé fui demasiado impulsivo, me dejé llevar por mis emociones. Desde el momento en que te vi por primera vez no pude evitarlo, pero sabía muy bien que tú y Frank tenían un vínculo profundo, y nunca tuve la intención de interferir. Ese día en la playa, cuando te vi llorando sola, yo simplemente no pude soportarlo en ese momento. Todo lo que quería era decirte que hay alguien en este mundo que te espera en silencio y te aprecia. Lo confesé en público no para presionarte, sino con la tonta esperanza de darle a Frank un sentido de urgencia para que te tratara mejor. Nunca imaginé que te causaría una angustia y un dolor tan inmensos. Lo siento mucho de verdad. Después de decir esto, se quedó en silencio fuera de la puerta. Por un momento antes de darse la vuelta y marcharse, con una actitud extremadamente humilde y emociones sinceras, envié de forma anónima toda la evidencia que había recopilado sobre Harry Smith al Departamento de Seguridad Pública Provincial. Sin embargo, cuando regresé a casa, me encontré con la devastadora noticia de que mis abuelos habían sido secuestrados. Inmediatamente llamé a la policía y corrí frenéticamente al almacén abandonado en los suburbios basándome en las pistas. Para cuando llegué, la policía ya había establecido un cordón en el centro del almacén. La abuela y el abuelo estaban atados en dos enormes tanques de agua transparentes, y el nivel del agua subía lenta e implacablemente. La paciencia de Harry Smith se había agotado. Esta era su amenaza a su madre. Mis manos temblaron como marqué el número de mi madre, pero todo lo que oí fue un tono de ocupado largo y prolongado. Inmediatamente cambié a llamar a Frank. Contesta, por favor, contesta el teléfono. Le había recordado incontables noches que siempre estuviera al lado de Susan. El teléfono finalmente se conectó, y solté: Frank, ¿está Susan contigo? Sí, acabamos de terminar de ver una película, dijo. Su tono era desconcertado. La puso al teléfono. Ahora. Inmediatamente lo interrumpí con urgencia. Ella acaba de ir al baño. Espera un momento, que ve al baño y búscala. Ahora. Mi voz estaba distorsionada por un miedo extremo. Desde el otro extremo del teléfono vinieron los pasos apresurados de Frank. Sonidos de golpes y finalmente gritos de pánico. Susan se ha ido. Luego vino el sonido de un teléfono cayendo al suelo. Colgué abruptamente el teléfono y corrí hacia el oficial en la escena. Oficial, Susan también está desaparecida. Sospecho que Harry Smith la secuestró. Esto es una distracción. La policía, Frank y yo movilizamos todos los recursos disponibles, buscando frenéticamente. La ciudad capital reunió a todo el grupo Smith. Pero Harry Smith parecía haberse desvanecido en el aire. Pasaron los días y la esperanza se hacía cada vez más escasa, hasta que apareció una pista de un internauta en un área remota bajo el puesto de búsqueda de ayuda de Frank. Hace unos días, creo que vi un auto que se parecía mucho al de Harry Smith dirigiéndose hacia la villa en la cima de la montaña en nuestra área. Inmediatamente reunimos nuestras fuerzas y nos dirigimos directamente a la villa escondida en lo profundo del bosque de la montaña. Cuando encontré a mi madre, estaba sentada sola junto a la ventana en la habitación tenuemente iluminada, con los ojos vacíos, como una marioneta sin alma. Intentamos acercarnos, pero entró en pánico y se puso frenética. Corrí hacia adelante ignorando su mordisco y la abracé con fuerza, repitiendo una y otra vez en su oído: Susan, somos nosotros, estamos aquí para salvarte, no tengas miedo, ese monstruo no puede hacerte más daño, ahora estás a salvo. Mientras las palabras caían, el cuerpo tenso de mi madre de repente se relajó, me abrazó y estalló en sollozos desgarradores, como si llorara todo su miedo y humillación. En los primeros días después de regresar a casa, intentó terminar con su vida varias veces, y cada vez que la descubrieron y la salvaron justo a tiempo, sus abuelos la abrazaron, llorando tan fuerte que casi se desmayan. Frank se quedó a su lado sin irse por un momento, sus ojos inyectados en sangre, pero aún así le habló con la voz más suave y resuelta: Susan, por tus padres y por mí, por favor, vive, ¿está bien? No importa lo que pase, no importa en lo que te conviertas, te amo y siempre estaré aquí. Sé que estas palabras vinieron del fondo de su corazón. También pasó el resto de su vida cumpliendo plenamente esa promesa. Si no fuera por las últimas palabras de su madre: críela por mí,
Podría haberla seguido a la tumba en el momento en que saltó del edificio, con el cuidado meticuloso y la compañía de su familia y Frank. Las heridas de su madre comenzaron a sanar lentamente, gradualmente, una sonrisa regresó a su rostro. Y ocasionalmente incluso podía salir a tomar el sol, pero sé que toda esta calma es solo una ilusión temporal, una desesperación más profunda la espera. Un mes después, se descubrió que la madre estaba embarazada y debido a su condición física especial, no podía abortar, se derrumbó, comenzó a recurrir a medidas extremas para deshacerse del niño, se tiró por las escaleras, tragó grandes cantidades de azafrán e incluso se involucró imprudentemente en una actividad física intensa. Cada vez lo descubrimos a tiempo y cada vez terminaba cubierta de heridas, pero ese niño bastardo sobrevivió obstinadamente. Me arrodillé ante ella, llorando y suplicando: Susan, te lo ruego, deja de atormentarte, perderás la vida. No vale la pena sacrificarse por un niño tan bastardo. Tal vez mis súplicas tuvieron efecto, o quizás los repetidos fracasos habían agotado todas sus fuerzas. Finalmente dejó de luchar, volviéndose inusualmente silenciosa, mirando por la ventana todo el día con una mirada desolada en sus ojos. 9 meses después nació el niño. Su llegada no trajo alegría a la familia, solo un odio pesado y recuerdos dolorosos. Lo primero que hizo la madre al despertar fue abalanzarse hacia la cuna, pero Frank la detuvo con firmeza. Arañó frenéticamente a Frank: dámela, déjame tenerla, déjame dejarla caer y terminar con todo esto. En medio del caos, di un paso adelante y recogí al bebé envuelto de la cuna. Sin dudarlo un momento, levanté mi brazo y la tiré al suelo. Toda la sala pareció presionar el botón de pausa. En el silencio sepulcral, solo la sangre deslumbrante se filtró rápidamente de los pañales, manchando las baldosas prístinas del piso. Winnie, tú. La voz de Frank estaba rota y fragmentada. ¿Deberíamos llamar a la policía? Una enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Para qué hay que llamar a la policía? La abuela dio un paso adelante y agarró el teléfono. Pero esto, miré a la multitud caótica y hablé con calma. No hay necesidad de discutir, ya llamé a la policía, deberían estar aquí pronto, ¿cierto? La abuela y el abuelo me miraron con incredulidad. Winnie, ¿por qué lo hiciste? Si no lo hiciera, la vida de Susan estaría completamente arruinada, tal vez por el paso de esa vida. Mi madre en realidad recuperó el sentido, se tambaleó fuera de la cama, me abrazó fuerte y rompió a llorar. Winnie, no deberías haber hecho esto por mí. Le sequé suavemente las lágrimas y la interrumpí con una sonrisa. Salvé a Frank una vez, así que tengo que ayudarte también. Después de todo, significas más para mí que él. En ese momento, la policía abrió la puerta y entró. La abuela y el abuelo reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia adelante y compitiendo por asumir la culpa. Fui yo quien dejó caer al niño, arréstenos. Fui yo. Mi voz era clara y tranquila mientras extendía voluntariamente mis manos. Las frías esposas cerrándose alrededor de mis muñecas, me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve, girándome para mirar hacia la habitación del hospital, mi madre acurrucada en los brazos de Frank, sus ojos rojos mientras me miraba. Mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome, me disipé en la luz que se desvanecía del atardecer. Bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecieron en mi corazón finalmente quedaron sin decir. Papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Solo un odio pesado y recuerdos dolorosos. Lo primero que hizo la madre al despertar fue abalanzarse sobre la cuna, pero Frank la detuvo con firmeza. Ella arañó frenéticamente a Frank: dámela, déjame tenerla, déjame soltarla y terminar con todo esto. En medio del caos, di un paso adelante y recogí a la bebé envuelta de la cuna. Sin dudarlo un momento, levanté mi brazo y la tiré al suelo. Toda la sala pareció presionar el botón de pausa. En el silencio sepulcral, solo la sangre deslumbrante se filtró rápidamente de los pañales, manchando las baldosas prístinas del piso. Winnie, tú. La voz de Frank estaba rota y fragmentada. ¿Deberíamos llamar a la policía? Una enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Para qué hay que llamar a la policía? La abuela dio un paso adelante y arrebató el teléfono. Pero esto, miré a la multitud caótica y hablé con calma. No hay necesidad de discutir, ya llamé a la policía, deberían estar aquí pronto, ¿verdad? La abuela y el abuelo me miraron con incredulidad. Winnie, ¿por qué lo hiciste? Si no hubiera hecho esto, la vida de Susan estaría completamente arruinada, tal vez por el fallecimiento de esa vida. Mi madre en realidad recuperó el sentido, se tambaleó fuera de la cama, me abrazó fuerte y rompió a llorar. Winnie,
No deberías haber hecho esto por mí, le sequé suavemente las lágrimas y la interrumpí con una sonrisa. Salvé a Frank una vez, así que tengo que ayudarte también, después de todo, significas más para mí que él. En ese momento, la policía abrió la puerta y entró. La abuela y el abuelo reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia adelante y compitiendo por asumir la culpa. Fui yo quien dejó caer al niño, arréstenos. Fui yo, mi voz era clara y tranquila mientras extendía voluntariamente mis manos. Las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas, me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve, volviéndome para mirar hacia la habitación del hospital, mi madre acurrucada en los brazos de Frank, con los ojos rojos mientras miraba yo. Mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome, me disipaba en la luz que se desvanecía del atardecer, bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecían en mi corazón finalmente quedaron sin pronunciar. Papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Solo un odio pesado y recuerdos dolorosos. Lo primero que hizo la madre al despertar fue abalanzarse sobre la cuna, pero Frank la detuvo con firmeza. Ella arañó frenéticamente a Frank. Dámela, déjame tenerla, déjame soltarla y terminar con todo esto. En medio del caos, di un paso adelante y recogí a la bebé envuelta de la cuna. Sin dudarlo un momento, levanté mi brazo y la tiré al suelo. Toda la sala pareció presionar el botón de pausa. En el silencio sepulcral, solo la sangre deslumbrante se filtró rápidamente de los pañales, manchando las baldosas prístinas del piso. Winnie, tú, la voz de Frank estaba rota y fragmentada. Deberíamos llamar a la policía. Una enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Para qué hay que llamar a la policía? La abuela dio un paso adelante y arrebató el teléfono. Pero esto, miré a la multitud caótica y hablé con calma. No hay necesidad de discutir, ya llamé a la policía, deberían estar aquí pronto, ¿verdad? La abuela y el abuelo me miraron con incredulidad. Winnie, ¿por qué lo hiciste? Si no hubiera hecho esto, la vida de Susan estaría completamente arruinada, tal vez por el fallecimiento de esa vida. Mi madre en realidad recuperó el sentido, se tambaleó fuera de la cama, me abrazó fuerte y rompió a llorar. Winnie, no deberías haber hecho esto por mí, le sequé suavemente las lágrimas y la interrumpí con una sonrisa. Salvé a Frank una vez, así que tengo que ayudarte también. Después de todo, significas más para mí que él. En ese momento, la policía abrió la puerta y entró. La abuela y el abuelo reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia adelante y compitiendo por asumir la culpa. Fui yo quien dejó caer al niño, arréstenos. Fui yo, mi voz era clara y tranquila mientras extendía voluntariamente mis manos. Las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas, me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve, volviéndome para mirar hacia la habitación del hospital, mi madre acurrucada en los brazos de Frank, con los ojos rojos mientras miraba yo. Mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome, me disipaba en la luz que se desvanecía del atardecer, bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecían en mi corazón finalmente quedaron sin pronunciar. Papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Winnie, tú. La voz de Frank estaba rota y fragmentada. Deberíamos llamar a la policía. Una enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Para qué hay que llamar a la policía? La abuela dio un paso adelante y agarró el teléfono. Pero esto. Miré a la multitud caótica y hablé con calma. No hay necesidad de discutir, ya llamé a la policía, deberían estar aquí pronto, ¿cierto? La abuela y el abuelo me miraron con incredulidad. Winnie, ¿por qué lo hiciste? Si no hiciera esto, la vida de Susan estaría completamente arruinada, tal vez por el paso de esa vida. Mi madre en realidad recuperó el sentido, se tambaleó fuera de la cama, me abrazó fuerte y rompió a llorar. Winnie, no deberías haber hecho esto por mí. Le sequé suavemente las lágrimas y la interrumpí con una sonrisa. Salvé a Frank una vez, así que tengo que ayudarte a ti también. Después de todo, significas más para mí que él. En ese momento, la policía abrió la puerta y entró. La abuela y el abuelo reaccionaron instantáneamente, corriendo adelante y compitiendo para tomar la culpa. Fui yo quien dejó caer al niño, arréstenos. Fui yo, mi voz era clara y tranquila mientras extendía voluntariamente mis manos.
las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas. Me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve girándome para mirar hacia la habitación del hospital. Mi madre se acurrucó en los brazos de Frank, sus ojos rojos mientras me miraba, mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome. Me disipé en la luz que se desvanecía del atardecer. Bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecieron en mi corazón finalmente quedaron sin decir: papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas, después de escuchar las dos historias anteriores. ¿Cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Winnie, tú. La voz de Frank estaba rota y fragmentada. Deberíamos llamar a la policía. Una enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Para qué hay que llamar a la policía? La abuela dio un paso adelante y agarró el teléfono. Pero esto. Miré a la multitud caótica y hablé. Con calma, no hay necesidad de discutir. Ya llamé a la policía, deberían estar aquí pronto, ¿cierto? La abuela y el abuelo me miraron con incredulidad. Winnie, ¿por qué lo hiciste? Si no hiciera esto, la vida de Susan estaría completamente arruinada, tal vez por el paso de esa vida. Mi madre en realidad recuperó el sentido, se tambaleó fuera de la cama, me abrazó fuerte y rompió a llorar. Winnie, no deberías haber hecho esto por mí. Le sequé suavemente las lágrimas y la interrumpí con una sonrisa. Salvé a Frank una vez, así que tengo que ayudarte a ti también. Después de todo, significas más para mí que él. En ese momento, la policía abrió la puerta y entró. La abuela y el abuelo reaccionaron instantáneamente, corriendo adelante y compitiendo para tomar la culpa. Fui yo quien dejó caer al niño. Arréstenos. Fui yo. Mi voz era clara y tranquila mientras extendía voluntariamente mis manos. Las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas. Me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve girándome para mirar hacia la habitación del hospital. Mi madre se acurrucó en los brazos de Frank, sus ojos rojos mientras me miraba, mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome. Me disipé en la luz que se desvanecía del atardecer. Bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecieron en mi corazón finalmente quedaron sin decir: papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas, después de escuchar las dos historias anteriores. ¿Cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas, me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve, girándome para mirar hacia la habitación del hospital. Mi madre se acurrucó en los brazos de Frank, sus ojos rojos mientras me miraba, mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome. Me disipé en la luz que se desvanecía del atardecer. Bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecieron en mi corazón finalmente quedaron sin decir: papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Las frías esposas se cerraban alrededor de mis muñecas, me llevaron hacia la puerta y cuando crucé el umbral, me detuve, girándome para mirar hacia la habitación del hospital. Mi madre se acurrucó en los brazos de Frank, sus ojos rojos mientras me miraba, mientras mis abuelos se apoyaban mutuamente mirándome. Me disipé en la luz que se desvanecía del atardecer. Bajo sus miradas atónitas, las palabras que permanecieron en mi corazón finalmente quedaron sin decir: papá, mamá, por favor sean felices por el resto de sus vidas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.